No oía nada de nada. ¿Me oyes? Ahora sí, te oigo. Vale, Muy pues, bajito, pero te oigo. vale, pues vamos a empezar, ¿vale? Vale. Bueno, ah, sí. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos de nuevo. Vamos a empezar, vamos a dar paso ahora a la jornada número 3 de este encuentro. Esta jornada se titula La cultura en los ODS y la hemos planteado como una conversación, diálogo abierto y participativo, tanto los ponentes participantes que están aquí arriba y online, como también como el público. Así que en principio sois libres también de participar y preguntar o dar vuestra opinión. Tenemos con nosotros bueno, vamos a empezar por la que está más lejana, por Blanca de la Torre, que está ahí online. Hola, Hola. ¿qué tal? Estás ahí un poco como un gran hermano, ¿no? Sí, sí. Controlando. Y por aquí tenemos a Raúl Aveledo, con Cult y bueno, muchísimos proyectos que desarrolla y que no le da la vida casi. Y también tenemos a Patricia Blanco de Asociación Adonar. Y nada, ellos tres son un poco los que nos van a intentar, pues eso, descubrir por qué no existe un objetivo de desarrollo sostenible centrado en la cultura, o que sí lo existe, o cómo está explicado, relacionado. Así que les dejo la palabra a ellos. Y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues a mí me toca hacer un poquito el papel de moderador o ¿no? de facilitador del diálogo. Si os parece, empezamos por Blanca, que es compañera también en la mesa de trabajo de la Red Española de Desarrollo Sostenible, para que nos plantee su visión sobre esta cuestión que estábamos poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Existe la cultura en los ODS? Sí, no, pero sí, explícita, implícita, ¿cómo lo ves? Bueno, hola, buenos días a todas y a todos y muchas gracias por la invitación. Lamento muchísimo no poder estar ahí acompañándoos. Inauguro en un ratito, se juntó todo. Bueno, ¿por qué no existe un ODS centrado en la cultura? Pues yo ante esta pregunta quiero remitiros también a ese fabuloso ensayo de Alphonse Martinell, ¿no? Publicado en la revista de Redes de Cultura y Desarrollo Sostenible, precisamente del grupo de trabajo al que Raúl acaba de hacer mención y donde además Raúl también participó con un fantástico ensayo y que os podemos pasar el link descargable. Y ahí Alphonse Martinell, pues dentro de sus líneas de investigación en torno a este tema, bueno, primero habla o recupera esa campaña global que hubo, titulada El futuro que queremos incluye a la cultura, ¿no? Precisamente para buscar que se introdujesen esas líneas de reflexión en la Agenda 2030 en torno a la cultura y que tuviesen como consecuencia un ODS específico. Y a mí me gusta retomar algunas de esas ideas de Martinell, de esos puntos, que hace un análisis basado como en unos 16 puntos, 14, 16, creo que 16, y entre ellos, pues, bueno, todos me parecen acertados, pero yo destacaría, por ejemplo, el de cierto miedo o precaución de los estados para incorporar esas referencias a la cultura en general en toda esta serie de acuerdos internacionales, ¿no? Esa dificultad también para aceptar la diversidad cultural, que es también bastante habitual, esa mentalidad tradicional también entre los técnicos de la cooperación al desarrollo de no entender la cultura o no aceptarla como un factor imprescindible, ¿no? para el desarrollo del siglo XXI. Él también habla de esa baja influencia de la UNESCO en esa declaración de en esos ODS, ¿no?
Luego, también es cierto que la sostenibilidad cultural no ha sido objeto de demasiados análisis y de estudios, ¿no? Todavía provoca desconcierto. Luego, es cierto que también con Martinel hablamos mucho, él insistía en el punto de cómo esa relación entre desarrollo, pobreza y cultura genera todavía esos prejuicios y resistencias, ¿no? Que yo creo que eso, todos los que trabajamos en el sector cultural nos encontramos con esta lucha permanente, que todavía se entiende que todo lo que está asociado a la cultura es algo prescindible, ¿no? Y que hay que priorizar otras necesidades más básicas, como si estuviésemos hablando, ¿no? de cosas excluyentes. Él también me acuerdo que señalaba esa cierta visión utilitaria de la cultura al servicio de otros sectores siempre, ¿no? Se la relaciona con el turismo, se la relaciona con el desarrollo de la ciudad, incluso con el folclore, ¿no? Entendiendo siempre que lo importante es el fruto que generan en esos otros sectores, ¿no? Pero sin considerar esos resultados pues eso, de la cultura per se, ¿no? Pero pues también es cierto que a mí me gusta más esa idea de transformar los problemas en posibilidades, y la verdad es que no me parece un obstáculo que la cultura no tenga un ODS propio. Es más, creo que lo beneficia, creo que lo hemos sabido llevar a nuestro lado, creo que le estamos dando la vuelta, y no solamente porque en caso contrario quedaría reducida a un solo objetivo, ¿no? Sino que podría resultar contradictorio también con el papel transdisciplinar y multifactorial inherente a la cultura, ¿no? Yo creo que la cultura es un espacio tangencial para pensar, para repensar posiciones, ¿no? En torno al mundo, es un dispositivo de conocimiento y como tal ha de atravesarlo todo, ¿no? Gracias, Blanca. Como hemos hecho la presentación un poco así a saltado de mata, simplemente comentar que Blanca es historiadora del arte, que es crítica y comisaria de exposiciones especializada en arte contemporáneo, especialmente, y arte contemporáneo internacional, perdón, y eres experta en temas de arte y sostenibilidad bajo un prisma social que abarca tanto lo social como lo político, ¿no? Un poco como has señalado. Y un poco sí que a través de Jorge solemos llegar a esos enlaces, porque la verdad es que son bien interesantes, tanto lo que es las reflexiones de Martín, y que ahora vamos a ir un poquito desmenuzando también, porque creo que es el meollo de la cuestión, ¿no? de por qué nos encontramos en esta situación. No me enrollo más, que soy el moderador, me tengo que moderar yo mismo, y damos paso a Patricia Blanco de Adonart, a que nos explique un poco desde vuestra experiencia en Adonart, que habéis realizado un trabajo muy interesante precisamente con un diagnóstico sobre temas de cultura inclusiva, cuál es el estado de la cuestión. Me gustaría que nos explicaras en qué ha consistido ese proyecto, qué trabajo hacéis a Adonart y qué lectura hacéis un poco de las cuestiones que nos traen hoy aquí. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por invitarnos y también por generar estos foros de reflexión, de encuentro, de debate, porque bueno, yo creo que son muy importantes y sobre todo en estos, para abordar estos términos que son muy complejos, como es el propio término de cultura y mucho más todavía casi el de sostenibilidad. Nosotros en Adonart efectivamente trabajamos concretamente para ayudar a que el arte y la cultura tenga impacto social y concretamente también para que la cultura sea más inclusiva. Ahí en ese marco tenemos un proyecto que se llama Cultura Más Social, en el que hemos hecho un diagnóstico de momento del ámbito de las artes escénicas valencianas en la Comunidad Valenciana, sobre en qué medida las artes escénicas valencianas logran ser inclusivas. Entendiendo, por tanto, que una cultura sostenible es también una cultura inclusiva, que esto ya en sí generaría muchísimo debate. Yendo un pelín más lejos, de donde vengo yo antes incluso de Adonart, porque Adonart lleva ahora mismo pues 3 años, es una entidad bastante jovencita, yo vengo fundamentalmente del ámbito social, de la intervención social, y luego algo de la gestión cultural, y lo que hice fue hibridar esos dos mundos. Y específicamente también me dedico a muchos temas de evaluación. ¿Por qué? Bueno, básicamente los proyectos sociales y en concreto los de desarrollo lo que pretenden es incidir en una realidad para mejorarla.
Y eso ya parte de un diagnóstico previo, de una evaluación previa de qué es lo que se quiere mejorar. En la evaluación final, por tanto, los criterios, ahí es donde me intentaba encontrar con el término de sostenibilidad que yo he aplicado hasta ahora. Y es en el cuarto criterio de evaluación, impacto y sostenibilidad, y es en qué medida esas transformaciones que se generan logran ser sostenibles, logran mantenerse en el tiempo. Y todo esto lo vengo a decir también por la importancia de, al final, poderlo evaluar. Lo han dicho antes también en la anterior mesa redonda, de, wow, lo difícil es saber cuánto logramos con esto. Y de ahí que todos los ODS para mí se imbrican mucho, ¿no? Como el de las alianzas. Concretamente, salud y naturaleza, que antes hablaban. Al final, muchas veces la evaluación tendría que ver con en qué medida, por ejemplo, concretamente conozco un proyecto en Cataluña que analiza en qué medida los centros de salud están empezando a recetar menos medicación, recetando naturaleza. De ahí que se pueda de verdad llegar a medir. Y eso es un ODS concreto, que es el de las alianzas. Entonces, para intentar resumir y acabar en la cultura en los ODS o los ODS en la cultura, que ya me parece otro debate también interesante, yo creo que efectivamente como Blanca es una oportunidad que no exista un ODS específico que limitaría mucho, pero sí que creo que tenemos que reconocer que hay carencias muy importantes en algunos de ellos. Las pocas menciones que hay a la cultura específicamente en las metas, por ejemplo, el ODS de educación, una educación de calidad, y en ningún momento habla de la importancia de una educación artística para que sea una educación de calidad. Se limita a hablar de la diversidad cultural. Y ahí está ese otro debate que también abre una línea muy compleja, que es las culturas o la cultura. Bueno, en salud y bienestar, en ciudades sostenibles, no abordan la parte de, efectivamente, derechos culturales al nivel de derechos económicos y derechos sociales, que yo creo que al final es, desde mi punto de vista, lo que está siempre detrás, ¿no? Que son unos derechos fundamentales de segunda. Sí, efectivamente, los derechos culturales serían una de las piedras de toque, ¿no? que cuando se trata de materializar y concretar el debate y ponerle, digamos, un cuerpo, ¿no? Aprovechando también lo que estábamos comentando antes en la anterior sesión de la corporeidad, ¿no? De la cultura, los derechos culturales podrían ser donde se materializan y se cogen esa forma, ¿no? Sí que os recomiendo muy mucho, para aquellos que no lo tengáis, digamos, muy controlado el tema de los ODS, cultura y demás, la lectura de este artículo de Alphonse Martinet, porque en buena medida lo explica de manera muy clara, es muy pedagógico y técnicamente da con las claves, ¿no? Con las claves de muchas de las cuestiones que estábamos comentando. De entrada, de qué hablamos cuando hablamos de cultura y de qué hablamos cuando hablamos de política, cuando tenemos que hablar de la cultura desde una perspectiva de poder, de qué estamos hablando, ¿no? Incluso determinadas cuestiones que a mí me recuerdan, yo vengo de la economía ecológica, después hice la conexión con la economía de la cultura, soy economista, y actualmente incluso desde la dirección que estoy haciendo en el Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, lo que tratamos también es de generar como una narrativa, ¿no? de qué hablamos cuando hablamos de cultura y desarrollo, ¿no? Y una primera cuestión es que estamos hablando de política. O sea, este discurso no es un discurso técnico, porque cualquier discurso que sea exclusivamente técnico tiene una carga política, por activa o por pasiva, ¿no? Esas ausencias a veces en los debates de la cuestión política esconden más que reflejan nada, ¿no? Y el hecho de que los ODS no estén o sea, que la cultura no esté representada de manera explícita en los ODS, no deja de ser un reflejo de una cuestión política, ¿no? Lo hemos comentado, Blanca ha puesto algunas de las cuestiones sobre la mesa en relación con ese monopolio de la política cultural o de la cultura que tienen los estados-nación. En ese sentido, no hay una política cultural europea, por ejemplo, no ha habido transferencia de competencias ni se ha generado
dentro de un proceso de integración que sí se han integrado tantísimas cosas, ¿no? A nivel de la Unión Europea, pero sin embargo la política cultural se ha mantenido en los estados. En nuestro caso vemos que incluso hay una descentralización hacia las regiones, porque tenemos un país diverso, ¿no? Un país con diversas nacionalidades, con diversas culturas y demás, que también genera sus tensiones y las estamos viendo ahora mismo, ¿no? en la agenda política y en el día a día, ¿no? El tema de, yo qué sé, la oficina del castellano, por ejemplo, la oficina del español que se ha generado recientemente, o cuestiones que más allá de estas tensiones entre nacionalismo español o nacionalismo periférico, están, digamos, de fondo en la agenda. Vemos también cuestiones que tienen que ver con los derechos culturales, que no vivimos buenos tiempos para la cultura, ya no en los ODS, hablemos de ley Mordaza, hablemos de todos los recortes que han habido en términos de presupuestos, ¿no? Para la cultura, en consonancia con ese desmantelamiento del estado del bienestar, de sanidad, educación y cultura, que pueden ir perfectamente de la mano, ¿no? Y en última instancia incluso del valor social que tiene la cultura, que en última instancia, en ese sentido, si no conseguimos que el valor social de la cultura sea manifiesto y sea, digamos, compartido, la cultura acaba convirtiéndose en un lujo, ¿no? Y en esa línea es lo que veíamos, muchas de esas carencias que identificamos, que después no tenga una traslación en la agenda política internacional, en la agenda política global, que vemos que en tiempos de globalización, pues esa agenda política es importante, ¿no? En tanto que genera los marcos de referencia de lo que va a venir, ya sean los fondos Next en Europa, ya sean los ODS a nivel de entidades internacionales, y encontramos esas cuestiones que se estaban planteando sobre el tema de los populismos, el tema de los nacionalismos, lo estamos viendo en Europa, por ejemplo, también, ¿no? Esa cuestión de las estructuras constitucionales, las estructuras territoriales, en qué medida la cultura es cautiva de unos niveles o de otros, de unas políticas o de otras. Incluso si nos ponemos un poco críticos, y me permitís tirar un par de piedras así en plan a ver si encontramos un poco de debate con el público, si echamos la vista atrás y vemos la historia de lo que han sido las políticas culturales, los mercados culturales y la evolución de la agenda cultural, ¿no? Desde el 2000 hasta la actualidad, podríamos hacer un ejercicio de autocrítica también desde el sector muy importante, ¿no? En el sentido de decir, de autocrítica, por un lado, de la situación que comentábamos en términos de precariedad, de fragmentación, ¿no? De esa necesidad de hacer una autocrítica constructiva de si realmente la cultura quiere posicionarse desde una perspectiva de la centralidad que tiene para las dinámicas del desarrollo, tenemos que suplir toda una serie de carencias, ¿no? Carencias importantes desde el punto de vista de lo que estamos comentando, es decir, de competencias, de asociacionismo, de vertebración, de capacidad de incidir sobre las instituciones. Entonces hay toda una serie de cuestiones que el propio sector, los sectores, las disciplinas, podrían también hacer un ejercicio de autocrítica, sobre todo en clave de ese empoderamiento necesario que estamos viendo, que no se va a regalar, por lo que acabamos de leer de la lista de la compra que hace Alphonse Martinet cuando habla de los ODS y cultura, ¿no? En el sentido que estábamos comentando que la cultura puede verse más como un lujo que como un derecho. Y es algo que puede compartir buena parte de la ciudadanía, en parte también por cosas que el mundo cultural también puede no haber hecho del todo bien, ¿no? En ese sentido tampoco está el sector ajeno a estas cuestiones, ¿no? Y me callo ya, o la cuestión de ornamento y delito, que muchas veces se asocia a la cultura, ¿no? En las políticas culturales. Estamos aquí en Valencia, todos sabemos lo que ha sido la política cultural en nuestro país. Ahí está el caso del IBAM, ahí está el caso, digamos, de Gaoping, de tantas oportunidades, que aparte si vemos el mercado del arte, vemos también que es un mercado donde la especulación, ya hablo como economista, es uno de los mercados donde la especulación campa por su excelencia, ¿no? Entonces, vemos toda una serie de cuestiones que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de los mercados y digamos, de todo el contexto que nos puede rodear como creadores, como creadoras, como organizaciones culturales, como agentes culturales, el contexto es bien complejo, ¿no? Y en buena medida esto que los ODS no reflejen la cultura tiene que ver
con todas estas cuestiones, ¿no? Blanca, ¿tú por dónde crees que deberíamos empezar a construir o cuáles serían las líneas rojas, las cuestiones que ves como más importantes? Pues yo de nuevo me lo llevo a lo positivo y creo que precisamente la cultura nos da el poder de trabajar en esas carencias y de colarnos en los intersticios de esa agenda, ¿no? Está claro que hay ciertas grietas, algunas identificadas, otras no tanto, ¿no? Vamos también sobre la marcha cada día descubriendo más y más grietas y creo que desde la cultura tenemos que aprovechar el poder para colarnos en esos intersticios, en esas grietas y construir contrarrelatos, ¿no? Creo que precisamente pues uno de los grandes poderes de la cultura es el de cambiar los relatos, construir narrativas alternativas ante el fracaso, el claro fracaso del relato actual. Posiblemente es uno de los poderes más necesarios en este momento para la construcción de ese nuevo paradigma y de esa nueva cosmovisión que necesitamos para hacer frente, ¿no?, a la crisis ecosocial, y tenemos que trabajar desde ahí. Tal vez lo que yo identifico es que en muchos casos desde la cultura, tal vez por falta de herramientas o porque de nuevo es cierto que estamos un poco todavía casi improvisando, lo que más encuentro es ilustrar Agenda 2030. Casi siempre se trabaja desde el, venga, vamos a ilustrar esos ODS en lugar de trabajar realmente desde esos ODS. Entonces, pues yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a escarbar y construir esos contrarrelatos. De pronto, por ejemplo, pienso trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Pues insistir en esa precariedad que está siempre sobre la mesa y trabajar de verdad de lleno en esa precariedad, pero la idea de crecimiento económico, yo creo que desde la cultura tenemos la responsabilidad de hablar de esos otros modelos de crecimiento, de apelar al decrecimiento y al postcrecimiento, ¿no?, a economías alternativas, proponer, especular, ¿no?, y fabular con esas otras posibilidades de esas otras economías o de esos otros modelos alternativos precisamente al crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente construyendo esos contrarrelatos es desde donde vamos a ir bueno, atravesando la agenda de una manera muchísimo más efectiva, ¿no? En lugar de ese ejercicio casi más de ilustración, que es lo que encuentro que se está haciendo más desde las instituciones culturales. Sí, efectivamente, es una situación, como comentas, ¿no?, que presenta sus sombras y sus luces, ¿no? El viaje debería ser de la sombra a la luz, en el sentido de seguir a Caroline, era la de Poltergeist, la niña. En el sentido de que debemos ser conscientes de las sombras para que tampoco sea esto un brindis al sol, ¿no?, de pensarnos ahora que la cultura va a salvar el mundo, cuando en realidad la cultura también necesita que la salven, ¿no? O que la salvemos. Y vemos también las limitaciones, las condiciones de partida, ¿no? Por ejemplo, con la Agenda 21 de la cultura, ¿no?, ese querer hacer de la cultura el eje central del desarrollo sostenible, cuando es, en términos prácticos, en términos de políticas públicas, de presupuestos, de marcos legales y de organización, de capacidad de acción, la factibilidad de ese proyecto evidentemente hace aguas, ¿no?, en el sentido de que es un poco como cargar la mula hasta reventarla, en lo que estábamos comentando, de condiciones de precariedad laboral y demás. Desde el punto de vista, sí que te quería hacer una pregunta muy concreta de cuál es tu impresión, desde el punto de vista de generar esas nuevas narrativas, ¿crees que el sector tiene algún tipo de limitaciones, por lo que estábamos comentando, de abordar esa complejidad, esa capacidad de análisis crítico, donde entran en factores tan diversos como pueda ser lo tecnológico, lo sociológico, lo antropológico? ¿En qué medida los agentes y las agentes del sector pueden de la noche a la mañana, digamos, construir esa narrativa, o qué carencias, digamos, deberían solventarse para poder desplegarse ese potencial de poner la creatividad y la capacidad de innovación de los agentes a la hora de desarrollar ese discurso? No sé si me he explicado. Bueno, creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica también desde el ámbito de la cultura, ¿no? Porque tal vez encuentro que siempre estamos como
inmersos en esa cultura de la queja, ¿no? De que somos el sector más olvidado, el sector más precarizado, pero nos falta un poquito de autocrítica. Para que nosotros mismos podamos defender la cultura como ese cuarto pilar de la sostenibilidad, ¿no? Como al que aludías tú casi con esa Agenda 21, ¿no? De la mano de John Hawkes, ¿no? Tenemos que demostrar que sí está al mismo nivel que esos otros pilares tradicionales, ¿no? Que lo económico, que lo social y que lo medioambiental. Para esto, lo primero, creo que tenemos que dejar de ser tan sectarios. Nos encanta pues eso, hablar de esta capacidad que tenemos para cambiar los relatos, etcétera, pero nos cuesta mucho trabajar en esos segmentos de nuevos públicos, por ejemplo. Hablo de ese exceso de retórica, por ejemplo, con la que trabajamos, ¿no? Hablo de que a menudo apelamos a la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad, pero luego realmente, una vez más, nosotros no nos insertamos en esos otros sectores, sino que les utilizamos una vez más para ilustrar nuestros discursos. Es como siempre es esta cosa de voy a traerme estos otros sectores, ¿no? Al museo o al centro de arte o al espacio de la cultura, pero no creo que se esté trabajando realmente en una transdisciplinariedad real, ¿no? Que sería la única manera de realmente introducirnos como el sector multifactorial que somos. Entonces, creo que tenemos como ciertas contradicciones también a nivel interno que no nos permiten penetrar de verdad ahí, ¿no? Creo que no explotamos bien ese soft power, que a mí me gusta mucho siempre aludir a él, ¿no? Ese concepto que acuñó Joseph Nye, ese profesor de Harvard, en referencia al poder de la cultura para incidir en las acciones políticas, ¿no? Yo sí creo que ese soft power, ¿no? Ese poder blando, es un pilar clave de conocimiento, ¿no? De seducción, incluso de coacción positiva hacia la toma de conciencia, pero tal vez no empoderamos lo suficiente al sector cultural para creerse que realmente lo es y para salir de nuestro cascarón. O sea, estamos demasiado pues eso, metidos en nuestro sector. Yo cuando me encuentro que la mayoría de los seminarios, mesas redondas, conferencias en las que participo se reducen a ese propio sector cultural. Entonces, al final, estamos haciendo, como se dice, ¿no? el preaching to the chorus, ¿no? el predicando para nuestra propia iglesia, ¿no? Entonces, si no predicas fuera, de puertas afuera de la iglesia, pues vamos a seguir siendo siempre los mismos. Y encuentro que, bueno, pues esa suerte de endogamia al final está jugando en nuestra contra bastante, ¿no? Sí, en cierta manera hay cierto ensimismamiento, ¿no? en la actividad artística y la actividad cultural hay otros mundos, pero está en este, pero evidentemente estamos más en otros mundos que en este muchas veces. Patricia, tú desde el punto de vista de esa paradoja que está apuntando Blanca, ¿no? De tan lejos, tan cerca, todo ese potencial por desplegar, pero al mismo tiempo unas carencias tan básicas para permitir que esto se pueda conseguir, ¿no? Tanto a nivel de cuestiones más inmateriales, como pueden ser los relatos, las narrativas, a cuestiones más prácticas o más aplicadas. Tu experiencia desde el punto de vista de analizar específicamente desde el sector de las artes escénicas la cuestión de la inclusión o el carácter inclusivo o no de la cultura, ¿cuál ha sido? ¿Qué has encontrado, digamos, de pros y de contras en ese sentido que nos sirva para hacer una analogía? Sí, bueno, yo quiero aprovechar también para contaros un poco qué hemos hecho realmente en este proyecto de cultura más social y en el diagnóstico, porque el cómo lo hemos hecho ya ha pretendido ayudar en algunos de los aspectos que habéis ido señalando. Nosotros primero hicimos un mapeo, evidentemente, no de iniciativas que fueran ya de cultura inclusiva, sino de los actores principales en el campo cultural y en el campo social, empezando por la ciudad de Valencia, pero expandiéndonos también a toda la comunidad. Y entonces hemos estado un año sentándonos, haciendo lo que llamamos audiciones en la metodología participativa, a escucharles de qué haces tú, entidad social,
para, vinculado a lo cultural, es decir, para incorporar la participación cultural de tus usuarios, de tus socios. ¿Y qué haces tú, teatro, artista, para tener en cuenta pues a otros públicos, ¿no? Lo que decía también Blanca de cómo atendemos a esos segmentos. Y la verdad es que ha sido muy, 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 muy interesante porque se hace muy poco, cada vez más, también es verdad. Y a veces lo poco que se hace no le dan valor y no le dan valor tampoco económico. Con lo cual, si el sector cultural es precario y el social, ya os podéis imaginar, el campo en medio ya es solo solidario. O sea, ya de alguna manera está como legitimada la precariedad en ese terreno y eso es algo que es grave y que se tiene que, por supuesto, profesionalizar y apoyar económicamente la cultura y más todavía este campo en concreto. Esa manera de escucha ha hecho que fomente la autocrítica. Y en ese sentido yo creo que ha sido bastante positivo. Y luego, en la segunda fase, lo que hemos hecho ha sido generar encuentros intersectoriales de entidades sociales y programadores de teatros, gestores culturales, artistas. Y la verdad es que te lo dicen, es la primera vez que nos sentamos realmente, que conocemos a entidades sociales diversas. ¿Se tiende a colaborar? Claro que existen casos de colaboración, pero tienden siempre a ser desde el amiguismo, desde alguien conoce a esta entidad, pero no hay de verdad, un trabajo en red, una transversalidad estructural y además eso se encuentra en primer lugar en la administración pública. Es decir, pretender que la consellería o la regidoría y no de acción social y de acción cultural trabajen juntas, es dificilísimo. Incluso para un proyecto como el nuestro que pretende generar un puente, no existen convocatorias, básicamente, porque las convocatorias de lo social necesitan que sean de acción específica. Las convocatorias de cultura para una producción, para algo finalista, pero el que hace de puente, el que facilita el encuentro para que ocurran cosas de manera transversal, no obtiene financiación. Y por último, me gustaría también señalar que el sector social, y que creo que esto también tiene mucha relación con los ODS, con la jerarquía en las agencias que habéis apuntado en el artículo de Martinell, en general nos hemos encontrado que el tejido social no reivindica la participación cultural como ejercicio pleno de ciudadanía, como factor de integración plena. Solo se lo plantea como alternativa de ocio y tiempo libre. Y esto, bueno, la verdad es que para nosotras fue una sorpresa. Es la UNESCO la única que está, simplificándolo mucho, la única que está trabajando por ver qué importancia tiene la cultura en los ODS. Bueno, es que lo grave es que efectivamente no se plantee que para que una ciudad sea realmente sostenible, para que exista igualdad, también tiene que haber igualdad en la participación cultural, que estamos muy lejos, muy lejos. Y si no, id al teatro, mirad el patio de butacas y mucho más los escenarios. Es que estamos muy lejos. Bueno, habéis apuntado también cuestiones que tienen que ver con la gobernanza, ¿no?, de lo que sería esta transformación social que estamos planteando, en qué medida hay una planificación y hay un consenso, ¿no?, sobre esa transformación, que lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el tema de paradojas, por llamarlo de alguna manera, del negocionismo, no por el negacionismo, sino por el tema de hacer negocios, como esa, ¿cómo le llaman?, transformación o transición ecológica está produciendo cuestiones tan aberrantes como lo de los macroeólicos en el rural, que están suponiendo depredar el territorio rural, supuestamente en pos de una solución técnico eficiente que va a parar a los mismos oligopolios energéticos de siempre, o sea, la gran estafa del rock and roll, por llamarlo de alguna manera. Estas cuestiones también es donde se plantean las hegemonías culturales de fondo
toda la cuestión de en qué medida la insostenibilidad del desarrollo tiene que ver con el pensamiento neoliberal dominante, ¿no? Con determinadas opciones ideológicas que tienen que ver con individualismo, que tienen que ver con crematística en lo económico, ¿no? Con esa, la economía por un lado y los ecosistemas van por otro y la sociedad va por otro, ¿no? Un sistema de producción que en última instancia hipoteca nuestras posibilidades de reproducción, tanto a nivel de las especies en el planeta como de reproducción a nivel social. O sea, encontramos toda una serie de cuestiones de fondo que realmente el hueso cuando pinchamos es duro, ¿no? Y que incluso nos llevarían a plantearnos, si hablamos de una cultura sostenible, cuestiones como la diferencia entre democratización cultural y democracia cultural, ¿no? Y entramos en cuestiones también como una cultura de élite o una cultura popular, si hablamos de una cultura hecha a imagen y semejanza del varón blanco occidental, ¿no? Con lo cual estamos hablando de patriarcado, de machismo, de capitalismo, estamos hablando de un retrato robot que en última instancia es el que representa el poder a nivel planetario, ¿no? Es decir, o estamos hablando de diversidad, con todo el miedo que ello genera, ¿no? Todo el rechazo que puede generar, y ahí tenemos casos como lo que ha pasado recientemente en Castellón con los libros y el ayuntamiento, ¿no? Los libros por el tema de la igualdad de género, la diversidad de género, o cuestiones con las que están pasando, lo que comentábamos con los marcos legales de ley Mordaza o de tantos casos que la posibilidad de hacer activismo social o medioambiental desde el punto de vista del arte y de la cultura, vemos que se enfrenta a un contexto donde fácilmente puedes acabar en picasen sin tampoco ponerte muy, ¿no? Muy a las bravas. Entonces, no sé, y me gustaría también ahora, por los tiempos y demás, si os parece, si hay alguna cuestión que queráis comentar desde el público al hilo de lo que hemos venido planteando hasta este momento, por hacer un break, no sé, ¿cómo lo ves? Estamos aquí intentando polemizar, pero tenemos un público un tanto dormido después de 2 intensas jornadas de trabajo. Lo veis todo negro, lo veis todo blanco. Espera. Patricia hablará un poco más del trabajo que hicisteis en esa puesta en común de las entidades sociales, porque me parece, ¿no?, el tema de las alianzas para construir caminos comunes, aprovechar la experiencia de cada uno. Bueno, a ver, sobre todo, es verdad que cuando lo resumes, intentas hablar de, bueno, qué retos se han identificado, qué carencias, puedes caer en encontrar solo lo negativo, y en realidad la iniciativa, porque es mucho más que un proyecto, Cultura Más Social, es un proyecto de largo recorrido, de impacto colectivo, en clave de proceso, y que por tanto esa identificación, lo importante ha sido socializarla con todos los agentes, y seguimos en ello, implicados para ir construyendo respuestas, y ya están construyéndose respuestas, ¿vale? Entonces, nosotros, como os decía, en su momento entrevistamos a más de 100 actores, instituciones, teatros, entidades, tanto de aquí como de otras regiones, concretamente y especialmente de Cataluña, porque venimos de un referente específico que es Apropa Cultura, que no sé si lo conocéis, pero si no, os invito a que lo conozcáis y que esperamos que vengan pronto a contarnos su experiencia. Y ya han salido cosas que son muy interesantes, que hemos podido identificar en el estudio, como por ejemplo el proyecto Receta Cultura en el municipio de Valencia, que lo que pretende efectivamente es generar una red entre el ámbito de la salud, los centros de salud primaria, y museos y otros centros, otros espacios culturales, por los cuales recetan cultura para algunas dolencias, ¿no?, que venía en relación a lo de recetar naturaleza, recetar cultura. Y luego, a nivel de la comunidad autónoma, pues hace 2 o 3 semanas que se ha podido lanzar el proyecto Butaca Oberta, que de momento desde algunos espacios culturales, pero para que luego se vaya expandiendo, los teatros tienen una interlocución directa y traducen su programación dirigida a entidades sociales para facilitar el acceso al patio de butacas por parte de colectivos diversos.
Básicamente porque en ese estudio diagnóstico que está disponible en la página web, la web se llama culturamasocial.org, se identificaron 6 retos fundamentales. El primero, y que tiene mucho que ver también que es que falta un marco conceptual, un marco teórico que defina de verdad qué es cultura inclusiva, qué no es, o que nos atrevamos a avanzar en su definición, para no caer a veces en lo que decía también Belén, de ilustrar o trabajar desde. Ahora ponemos etiquetas, todo es participativo, todo es inclusivo, todo es innovador, todo es sostenible. A ver, realmente en qué medida y qué hay detrás de esas etiquetas. La segunda, y que está muy vinculada, y es que falta mucha sistematización y evaluación para de verdad identificar y poner en valor cuándo es inclusivo, y entiendo que lo mismo cuando es sostenible. El tercer reto es que existen barreras y que las tenemos que reconocer, y que hay barreras físicas y hay barreras simbólicas. Y las físicas van desde económicas a geográficas, y las simbólicas es sencillamente cuánta gente no se siente directamente interpelada, representada, invitada y el porqué, ¿no? En las instituciones culturales. Que no existe trabajo de verdad en red, que no existe una transversalidad estructural. El quinto es que hace falta mucha más formación de los profesionales y profesionales específicos que trabajen. Profesionales específicos que, por ejemplo, concretamente en temas de cultura inclusiva se trabaja cada vez más la línea de mediación y es muy interesante, pero la formación de todos los profesionales, no solo que ahora generemos una nueva figura profesional, sino que todos los profesionales dentro de un espacio cultural incorporen esta visión de inclusión, de sostenibilidad, para que en su día a día empiecen a transformar su manera de trabajar. Y por último, que hace falta mucha más comunicación y sensibilización hacia la ciudadanía en general para que esto sea una reivindicación generalizada. Que yo creo que en términos de sostenibilidad medioambiental ahí hay mucha más conciencia, pero en temas de inclusión nosotros elaboramos como herramienta para ver qué pasaba un manifiesto por la cultura inclusiva, y lo que nos encontrábamos es que quien lo podía firmar venía y decía, ¿para qué lo voy a firmar? Es muy obvio. Y era pues es tan obvio como que no se cumple. Así que más o menos, y luego pues el diagnóstico lo que hace es plantear una serie de retos específicos para cada uno de los actores y propuestas en clave de sigamos trabajando, y la verdad es que se avanza un poquito, pero no me quiero enrollar más. Muy interesante. La verdad es que me gusta mucho el concepto de recetar cultura. Yo estoy en la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, soy la secretaria, y puedo dar fe como cuando organizamos actividades tenemos un perfil de las personas que asisten más habitualmente, que es generalmente gente jubilada y casi siempre mujeres. Y yo creo que ahí estamos haciendo un papel, ¿no?, para esas personas que en vez de estar en casa vienen allí, se empapan de cultura y se enriquecen, ¿no? Y vienen, bueno, o sea, organizamos cursos y se llenan, ¿no? Y, bueno, es una maravilla. Y bueno, me gustaría también que Blanca nos hablara un poco de cuando hiciste aquel trabajo para el Instituto Cervantes, ¿no?, de cómo implantar los ODS en una institución tan importante y que tiene esa implicación, ¿no? Bueno, en el caso del Instituto Cervantes, ese libro lleva hecho desde hace como 4 años sin ver la luz. Afortunadamente, desde entonces son muchas las instituciones que se han acercado y para las que hemos desarrollado muchos planes en esta misma línea, ¿no? Por ejemplo, pues con AECID, la Agencia de Cooperación, trabajo mucho para dar este tipo de cursos de capacitación. Con la Real Academia de España en Roma, por ejemplo, estamos trabajando ya desde hace tiempo en un plan de sostenibilidad a largo plazo también. También hemos sacado una pequeña publicación, etcétera. Pero yo en general, sinceramente, lo que me encuentro es, por un lado, cierto inmovilismo y cierta dejadez en la toma de responsabilidades. Es decir, creo que todas las instituciones culturales juegan a esto de siempre hay alguien más arriba a quien echarle la culpa, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho a esa idea de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Es como muy fácil, además, pues liberarse
digamos, de esa culpa, y entonces siempre hay alguien más arriba que se supone que no, claro, bueno, es que la institución, es que es esto, es que es lo... Y entonces vas tirando y es muy difícil establecer cadenas de responsabilidad, ¿no? Y creo que esta es una constante. Entonces, mientras tanto, mientras se establecen esas cadenas de responsabilidad, que son una suerte de Godot, que obviamente no va a llegar nunca, la mayoría de las instituciones, pues a lo que se dedican es, bueno, un poco a lo que demostraron hacer durante la pandemia, ¿no? Por un lado, estar hablando de ese cambio de paradigma, esa necesidad de reinventarnos, ¿no? De dar un vuelco, mientras el único vuelco que hacían era volcar contenidos online, ¿no? O hacer, pues eso, más programas teóricos en torno a la crisis ecosocial, pero sin cambiar nada de manera sistémica, ¿no? O sea que yo creo que, no sé, yo veo la rueda de colores de los ODS, ¿no? El rosco está por dossier, está por doquier, pero de nuevo, en la mayoría de los casos lo único que se hace es ilustrarlos, aludir a ellos, ¿no? Como si estuviésemos hablando de temáticas. Creo que se siguen, de hecho, enfocando como si fueran temáticas, claramente sin comprender que la Agenda que la Agenda 2030 se trata de una hoja de ruta, pero una hoja de ruta de cambios estructurales, de cambios reales, sistémicos y estructurales. En ese sentido, de hecho, en el mismo grupo de trabajo al que aludía Raúl, hemos hecho una guía también para el Ministerio de Cultura, que si te interesa y a quien le interese, os podemos pasar el link también, es gratuito y descargable online, y es precisamente una guía de implementación de Agenda 2030 en cultura, y aborda no solamente todo ese aparato pues, más teórico, del que hemos estado también hablando, de cómo es importante para acompañar ese contenido pragmático, sino que damos como toda una serie de ejercicios, digamos, de carácter más práctico, o apuntamos o damos pistas de una posible metodología para ir implementando de esa manera sistémica que estamos hablando esa Agenda 2030. Sí, bueno, yo como formo parte del grupo, Blanca, soy Cris González. ¡Ah, es que no te había reconocido! Es que al llevar la mascarilla. Es que no, ¿sabes qué pasa? Que yo a vosotros os estoy viendo de espaldas. Ah, Desde vale, aquí. vale. Claro, a mí me veis de frente, pero Sí. yo realmente, como la cámara está apuntando desde atrás, solamente os veo de espaldas. Entonces no Va te había de reconocido incógnito. la voz. Vale. Va de Bueno, pues incógnito. muchas gracias, porque Qué ya bueno. tenemos que despedirnos, pero bueno, que ha sido muy ilustrativo. Bueno, Muchas pues un gracias, poquito por cerrar, un minutito para cerrar y acabamos ya, porque se nos echa el tiempo encima. Sí, por el tema de... No, vamos, también tenemos casa, ¿no? Imagino que como todas y todos, y tenemos que ir a comer. Pues un poquito lo que estaba apuntando Blanca, ¿no? De decir, evidentemente, es importante hacer un análisis estructural e integral, realmente, para tampoco pensar que esto es pájaros y flores, qué bonito, vamos todos allá. Ser conscientes, digamos, que en ese análisis, evidentemente, como comentaba ya también, hay resquicios, hay márgenes de maniobra, pero tenemos que ser conscientes del mapa del territorio que nos estamos moviendo, y que, bueno, hay toda una serie de oportunidades, como estábamos señalando, en relación para hacer educación artística, para hacer investigación artística, para poner toda la creatividad, la capacidad crítica, el pensamiento lateral divergente, todo lo que supone que son las herramientas de los y las artistas a la hora de trabajar, ¿no? La imaginación, la intuición, etcétera, etcétera, para construir esos relatos que en última instancia se trasladen a valores y a estilos de vida que vemos que lamentablemente no forman parte de la corriente mayoritaria, ¿no? Y de esa necesidad de producir un viraje, un giro copernicano, ¿no? En nuestro modelo de desarrollo, porque evidentemente vamos hacia un cul-de-sac, y en la medida de lo posible también ser conscientes de los retos o los riesgos que hay, que esto al final acabe siendo más banalización de la cultura, más institucionalización mala de la cultura, en el sentido de instrumentalización, y lo estamos viendo, digamos, también desde el punto de vista de las restricciones a la libertad de expresión, o cuestiones como la memoria histórica, la memoria democrática, o el tema de las identidades y de la diversidad, ¿no? Del valor que tiene, y también más mercantilización de la mala de la cultura, porque también vemos ahí pues lo que estamos comentando en un contexto global, de financiación global, porque los mercados de capitales ya van a escala planetaria, y en un contexto donde la digitalización, que no la hemos comentado, pero también es un factor que es lo que está, digamos, es desmontando, digamos, el antiguo régimen y generando uno nuevo, tampoco parece que podamos ser muy optimistas de que la solución tecnológica vaya a ser para bien, ¿no?
Eso es como todo, ¿no? Echa la herramienta, echa la trampa. Bueno, me callo que el tiempo se nos va de las manos. Agradeceros a todas y a todos, agradecer a Blanca, agradecer a Patricia, a todas las que estáis en el público y todos los que estáis en el público, y muy especialmente a Jorge y a Siberia por la oportunidad de plantear estos debates y de encontrarnos un día como hoy. Gracias a todas. Gracias. Chao, Blanca. Muchas gracias. Adiós. Pues nada, simplemente daros las gracias a todos, a Raúl, Patricia, bueno, Blanca ya se ha ido pero porque tenía que ir a una inauguración, estaba, has hecho un esfuerzo por participar hoy aquí también. Daros las gracias a todos vosotros por haber participado en estas jornadas que clausuramos ahora en este momento, a la gente que nos ha estado viendo online. Colgaremos todas las jornadas en la página web, pues si las queréis revisar, repasar, compartir, etcétera. Compartiremos también todos los recursos biográficos que se han ido comentando en todas las jornadas, que me parecen muy interesantes. Y ya simplemente para los que estamos aquí, si queréis pasaros a la nave de al lado, tenemos en marcha una exposición que se llama Muestra de Arte Sostenible, que va en relación a una charla que tuvo aquí lugar ayer por la tarde, de que echar un vistazo. Y nada, os emplazamos a las siguientes jornadas que organicemos. Yo solamente una cosita, mientras estábamos hablando, te he enviado el correo, los enlaces que ha comentado Blanca, más los que hemos estado comentando, el artículo de Martinet, una serie de referencias bibliográficas de interés. Ahí tenéis, digamos, una buena base, digamos, para rascar más y para desarrollar. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta ahora. Salud. Gracias.